Era una mañana como cualquier otra. El aire olía a café recién hecho, y un viejo lavavajillas zumbaba silenciosamente en la cocina, del cual su madre, Susan, ya estaba acostumbrada a sacar los platos limpios. Vivía en un suburbio ordinario, casas construidas en filas planas, césped bien cuidado, vecinos a los que conoces por sus nombres, pero rara vez conoces. Todo fluía según lo programado. Los niños iban a la escuela, su esposo a trabajar y Susan, como siempre, se encargaba de la interminable rutina de la casa. Su hijo Tommy acaba de cumplir 16 años. Estaba en una edad en la que las opiniones de sus compañeros y sus puntos de vista sobre la vida comienzan a significar más que el consejo de los padres. Sentía que el mundo giraba en torno a él, y las tareas domésticas eran el trabajo de otra persona, definitivamente no el suyo. «Mamá, no soy pequeña para ayudar». Se echó con desdén cuando Susan le pidió que guardara los platos después de la cena, o al menos que doblara su ropa. Susan amaba a su hijo, pero cada día notaba más y más que él dejaba de verla no solo como una madre, sino como una persona. Se ha convertido para él en una especie de criatura fantasmal que siempre está allí, pero que no merece atención y, ciertamente, gratitud. Con cada café de la mañana, ella pensaba que algo había salido mal en algún lugar. ¿Cómo se perdió el momento en que Tommy dejó de apreciar todo lo que hace? Un día en el desayuno, cuando Tommy volvió a tirar su plato sobre la mesa sin molestarse en mirar hacia su madre, Susan se dio cuenta de que no podía seguir así. Algo se encendió en ella. Tal vez fue el descontento acumulado a lo largo de los años o el resentimiento, pero una cosa quedó clara. Tenía que cambiar algo. Ya no podía dejar que su hijo la tratara como si fuera una sirvienta. Ella decidió hacer un pequeño experimento. ¿Y si ella simplemente deja de hacer por él lo que está tan acostumbrado? Deja de cocinar, lava sus cosas, recuerda las tareas escolares. ¿Cómo se las arreglará cuando vea que el cuidado diario que dio por sentado ha desaparecido repentinamente? Susan sabía que no sería fácil. Ella no era una madre malvada, por el contrario, siempre quiso proteger a su hijo de todas las dificultades de la vida. Pero a veces, la mejor manera de enseñar es permitir que una persona sienta las consecuencias de sus acciones. Tal vez solo entonces se dará cuenta de lo importante que fue su trabajo. La noche que Tommy regresó de la escuela, Susan estaba sentada en el sofá con un libro en sus manos. Por lo general, a esta hora ya estaba preparando la cena, pero hoy nada estaba listo. Tommy tiró la mochila al suelo de costumbre y preguntó, sin mirar a su madre, «¿Qué hay para cenar?» Susan levantó los ojos del libro, sonrió y respondió con calma. «Hoy no estaba cocinando. Si quieres comer, tendrás que hacerlo tú mismo». Tommy se sorprendió. Estaba acostumbrado a que la cena siempre estuviera lista, pero decidió que su madre estaba cansada o de mal humor. «Está bien, me haré un sándwich», murmuró y se fue a la cocina. Susan no cambió su decisión. Era solo el comienzo y sabía que el camino no era fácil. Pero en ese momento sintió una calma interior, sabiendo que no lo estaba haciendo por crueldad, sino por el futuro, para que su hijo finalmente comprendiera que el trabajo de una madre no solo era invisible, sino que era valioso y significativo. Han pasado varios días desde que Susan comenzó su experimento. Al principio, Tommy no le prestó mucha atención. Su cabeza adolescente estaba llena de otras preocupaciones: estudiar, hacer amigos, jugar. Cada vez que llegaba a casa, la comida no lo esperaba en la mesa y las cosas se tiraban como las dejaba. Simplemente no se dio cuenta. Susan siguió vigilando a su hijo. Ella ya ha dejado de recordarle la tarea, lavar sus cosas sucias, limpiar su habitación detrás de él. Ella no estaba enojada, sino que observaba con calma cómo Tommy se enfrentaba gradualmente a las consecuencias de su descuido. Un sábado por la mañana, Tommy se despertó y decidió ponerse su camiseta favorita, la misma que usaba casi todos los días. La buscó en su armario, luego en el suelo entre un montón de ropa. Pero la camiseta no estaba en ninguna parte. Tommy bajó a la cocina, donde Susan ya estaba sentada tomando su café de la mañana, y preguntó con irritación: «Mamá, ¿dónde está mi camiseta? La busqué por todas partes». Susan bebió el café con calma y, sin apartar los ojos del libro, respondió: «Está donde la dejaste. Si quieres una limpia, lávala». Tommy frunció el ceño. No estaba acostumbrado a ese tono de madre. Antes tenía suficiente para pedir y todo estaba hecho. ¿Y ahora qué? ¿Lavar la ropa? Le pareció injusto. «Bueno, siempre lavas. ¿Por qué no puedes ahora?
El municipio de Woodland se encuentra ubicado en las coordenadas. Susan suspiró y miró a su hijo directamente a los ojos. Tommy, hago muchas cosas por ti todos los días, pero ni siquiera lo piensas. Tal vez es hora de que aprendas a manejar estas cosas tú mismo. Tommy se quedó en silencio, sorprendido. No esperaba ese giro. Su ego adolescente se resistió a admitir que realmente era adicto a su madre. Solo lavar la camiseta. ¿Cuál es el problema?, pensó, aunque en realidad todo era más profundo. En los días siguientes, la situación comenzó a calentarse. Susan siguió manteniendo la distancia. Ella no limpiaba por Tommy, no le preguntaba si había hecho las lecciones. Ella trató de responder con la mayor calma posible a sus comentarios molestos y a veces a la grosería franca. Y Tommy estaba empezando a darse cuenta de que el mundo que tomaba por sentado se estaba desmoronando, lenta pero seguramente. Su habitación se convirtió en un caos. Los platos sucios se amontonaban en su escritorio, la ropa estaba por todas partes y sus zapatillas favoritas se perdían entre la basura. Cada noche, cuando volvía a casa, Tommy esperaba que las cosas volvieran a ser como antes, que mamá se encargara del trabajo y limpiara este desastre, pero cada vez había expectativas vacías. Una noche, cuando regresó del entrenamiento, Tommy descubrió que ni siquiera quedaban sándwiches banales. La voz de Susan sonaba desde el sofá donde estaba leyendo un libro. «No he hecho compras», dijo brevemente. «Si quieres comer, tienes que ir a la tienda». Tommy, cansado y hambriento, tiró la bolsa de gimnasia al suelo y respondió con irritación en su voz. «¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué ya no puedes hacer tu trabajo normalmente?» Ese fue el momento en que Susan se dio cuenta de que el conflicto había llegado a su clímax. Las palabras de su hijo tocaron la vida, pero ella contuvo las emociones, tomando una pausa para no decir nada extra. Se levantó, se acercó a su hijo y respondió con calma, pero con firmeza. «Tommy, soy tu madre, no tu criada. Te amo, pero debes entender que el respeto no son solo palabras. Trabajo todos los días para hacerte sentir cómodo. No es mi trabajo, es mi preocupación. Pero si no lo ves y no lo aprecias, tal vez deberías aprender a cuidarte a ti mismo». Sus palabras colgaban en el aire como una pared invisible que separa a la madre y al hijo. Es la primera vez que Tommy ve a su madre así, cansada, pero a la vez fuerte. No tenía nada que responder. En su mente muchos pensamientos giraban, pero solo se dio la vuelta en silencio y se fue a su habitación, dejándola de pie en la sala de estar. Susan sabía que era una conversación difícil, pero era necesaria. Ya no podía dejar que su hijo considerara su trabajo como algo insignificante. Esperaba que estas palabras sembraran en él una semilla de conciencia que con el tiempo germinaría en respeto y comprensión. Ha pasado una semana desde el día en que Susan y Tommy hablaron abiertamente sobre lo que significa cuidar a su hijo para ella. Al principio, Tommy trató de ignorar el nuevo orden de las cosas, con la esperanza de que su madre se rindiera y las cosas volvieran a la normalidad. Pero día tras día, se dio cuenta cada vez más de que no había nada más que esperar. Las preocupaciones rutinarias se quedaron sobre sus hombros. Una noche, al regresar de la escuela, Tommy descubrió que se había quedado sin calcetines limpios. Fue el momento en que finalmente se dio cuenta de que su vida anterior había terminado. Anteriormente, una cosa tan pequeña como la ropa lavada le parecía algo por sentado, pero ahora, por primera vez, se enfrenta al hecho de que nadie va a resolver sus problemas por él. Se sentó en el borde de la cama y pensó. Al principio sintió irritación. ¿Por qué mamá me hace esto? ¿Es difícil simplemente tomar y lavar? Pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de lo mucho que la madre hacía por él a diario. Lavar la ropa, limpiar, cocinar, todo lo que ocupaba su tiempo. Recordó cómo ella siempre trataba de cocinar algo sabroso, cómo limpiaba silenciosamente su habitación mientras jugaba o conversaba con amigos. Al día siguiente, después de salir de casa, Tommy decidió ir al supermercado local después de la escuela para comprarse algo de comida. Después de ir de compras, recoger comestibles y conocer los precios un poco insoportablemente, regresó a casa. En la cocina, desenvuelve los paquetes, sintiéndose un poco avergonzado de que incluso un proceso tan simple sea más difícil de lo que esperaba. Más tarde, ya en la cena, mientras se calentaba la pasta de la caja, Susan entró en la cocina. Ella echó un vistazo a la sartén y luego a su hijo, pero no dijo nada.
Tommy, sintiendo su presencia, de repente experimentó un destello de conciencia. Miró a su alrededor la cocina, los platos sucios, el piso sin marcar, y recordó como siempre lo había dado por sentado. «Ya sabes, mamá», murmuró mientras miraba su plato, «no es tan fácil como parecía». Susan, dejando a un lado la toalla de cocina, se volvió hacia su hijo, sintiendo que había algo nuevo, esquivo pero importante en su voz. «¿Qué?» «Habita en la República Democrática del Congo». Tommy se quedó callado. No estaba acostumbrado a esa conversación. No quería admitir sus errores, pero cada vez comprendía más que era necesario. Todo esto. Ya sabes, lavar, cocinar, limpiar. Nunca pensé que tomara tanto tiempo y esfuerzo. Se calló por un momento. Luego, mirando con fuerza a su madre, agregó: «Nunca pensé realmente en cuánto haces». Susan sintió que su corazón se encogía por un momento. Esas eran las palabras que ella había querido escuchar durante mucho tiempo, pero ni siquiera esperaba que sucediera. Quería sonreír, pero se contuvo sabiendo que era un momento importante para su hijo. Un momento de conciencia, un momento en que comenzó a crecer. «Me alegro de que lo hayas entendido, Tommy», respondió suavemente. «Pero lo más importante no es solo ver cuánto trabajo se está haciendo. Es importante entender que se hace por amor. Pero eso no significa que alguien tenga que hacer todo por ti. Somos una familia y todos debemos contribuir». Tommy asintió en silencio. En el fondo, él sabía que ella tenía razón, pero admitirlo en voz alta no fue fácil. Recordó con qué frecuencia trató a su madre sin el debido respeto, cómo no notó que no solo cumplía con sus deberes, sino que lo hacía por él con cuidado y amor. Durante los días siguientes, Tommy comenzó a cambiar. Comenzó a limpiar, al menos un poco. Al principio fue incómodo. Lavar la ropa lo obligó a mirar las instrucciones en la lavadora. Cocinar las cenas parecía una ciencia real, pero cada vez que lograba hacer algo por sí mismo, se sentía un poco más maduro. Entendió que era su contribución a la vida general de la familia. Susan no intervino, aunque notó estos cambios. Ella le permitió pasar por el proceso, con la esperanza de que su decisión de renunciar a su papel anterior no solo cambiaría su actitud hacia ella, sino que también lo ayudaría a crecer. Una noche, mientras cenaban juntos, Tommy se ofreció a lavar los platos. Susan levantó las cejas sorprendida, pero no dijo una palabra. Ella solo le entregó un plato en silencio y se sentó en el sofá con un libro. Fue un cambio pequeño, pero importante. Tommy se dio cuenta de que el respeto por su madre no se manifestaba en las palabras, sino en las acciones. Han pasado varias semanas desde que Tommy comenzó a darse cuenta de la gravedad de las preocupaciones rutinarias que la madre llevaba sobre sus hombros a diario. Estas pocas semanas fueron una verdadera lección para él, no solo en términos de independencia, sino también en la comprensión de la importancia de la familia y el respeto mutuo. Ya no le pidió a Susan que hiciera lo que él mismo podía hacer por él, sino que trató de ser más responsable, especialmente en las cosas pequeñas. Una noche, cuando Tommy regresó de la escuela, notó que Susan se veía particularmente cansada. Había una lista de compras en la mesa de la cocina que aparentemente no había tenido tiempo de hacer. Tommy ya estaba acostumbrado al hecho de que la comida y la cocina no eran su preocupación, pero ese día recordó lo difícil que fue para su madre cuando ella sola trató de mantener toda la casa. Sin pensarlo dos veces, Tommy tomó la lista, el dinero que había al lado, y fue a la tienda. Era su forma de decir gracias, aunque sin palabras. En el supermercado, al elegir los productos, recordó haber vagado sin rumbo por estas filas antes, sin darse cuenta de nada. Pero ahora sabía exactamente qué comprar, a qué precios mirar y qué productos elegir para la cena. Cuando Tommy llegó a casa, Susan estaba sentada en la sala de estar con un libro, inmerso en sus pensamientos. Ella ni siquiera lo notó entrar y luego comenzó a desempacar los paquetes y cocinar. Fue una experiencia nueva para él, no solo porque rara vez cocinaba, sino porque no lo hacía por sí mismo, sino por su madre. Después de un tiempo, la cocina se llenó con los aromas de una cena recién preparada. Tommy puso los platos en la mesa y llamó silenciosamente a Susan. «Mamá, la cena está lista». Susan levantó la cabeza sorprendida, sin darse cuenta de inmediato de lo que había sucedido. Se acercó a la mesa y vio que su hijo no solo compró comestibles, sino que preparó una cena completa. Fue un gesto simple, pero conmovedor, que habló más que cualquier palabra. Se sentó en la mesa, sintiendo que las lágrimas se acercaban a sus ojos, pero las retuvo. «¿Lo hiciste tú mismo?»,
tranquilo?, preguntó ella, sin poder disimular su sorpresa. Tommy asintió, tratando de mantener la calma, aunque en su corazón estaba orgulloso de sí mismo. Pensé, el presidente de la Junta de Andalucía, Pedro Sánchez, ha asegurado que el gobierno de Rajoy no tiene nada que ver con la reforma de la ley de dependencia. Pensé que era hora de que hiciera algo por ti. Susan no pudo evitar sonreír. Ese fue el momento que había estado esperando todo este tiempo. Ella entendió que su experimento había tenido éxito, pero lo más importante es que su relación había alcanzado un nuevo nivel, basada en el entendimiento mutuo y el respeto. Durante la cena, hablaron sobre las pequeñas cosas, la escuela, el próximo evento familiar, cómo fue el día. Pero había una atmósfera nueva y cálida en el aire. Esta no era la conversación habitual que habían tenido antes, sino una conversación más profunda llena de cuidado y apoyo mutuo. Después de la cena, cuando Tommy comenzó a recoger los platos, Susan lo detuvo. «Vamos, voy a lavar los platos esta noche», sugirió con una sonrisa, pero Tommy, mirándola, sacudió la cabeza. «No, mamá, ya has hecho suficiente, yo me encargo». Susan dejó a su hijo en la cocina y se sentó de nuevo en el sofá, escuchando los sonidos del agua y los platos. Ella se dio cuenta de que su pequeño niño había madurado. Pasó por un camino difícil, pero esa experiencia lo cambió. Aprendió a apreciar lo que antes parecía imperceptible, y lo más importante, aprendió a respetar el trabajo que siempre estaba allí, pero que le parecía invisible. Cuando Tommy terminó con los platos, se acercó a su madre y se sentó a su lado. «Mamá, quiero decir que lo siento si he sido tan grosero e ingrato antes. Entiendo lo mucho que haces por mí, y quiero decir que lo aprecio. Ahora lo veo». Susan puso su mano en su hombro y respondió suavemente. «Siempre supe que eras un buen chico, Tom. Es solo que a veces todos necesitamos un poco de tiempo para descubrir lo que es importante. Y estoy muy orgulloso de la persona en la que te conviertes». Esta noche fue un punto de inflexión para ellos. Ya no eran solo una madre y un hijo que vivían bajo el mismo techo. Su relación se hizo más profunda, basada en el apoyo mutuo y el respeto que se ganó a través de experiencias y errores compartidos. La historia de Susan y Tommy no es solo una historia sobre una madre que se cansó de subestimar su trabajo, sino también sobre una adolescente que a través de sus errores y lecciones de vida aprendió a ver lo que siempre estaba frente a sus ojos. A veces, para entender lo mucho que alguien se preocupa por nosotros, uno tiene que enfrentar la misma preocupación. Tommy se dio cuenta de que el amor y el respeto no se expresan en palabras vacías, sino en acciones diarias que a menudo pasan desapercibidas. Esta experiencia los hizo más fuertes a ambos. Susan le mostró a su hijo que el amor no significa cumplir todos los deseos, sino enseñarse mutuamente respeto y responsabilidad. Y Tommy aprendió que cuidar a los demás es una parte importante de crecer, y que solo puedes apreciar realmente a tus seres queridos cuando entiendes lo que están pasando. Ahora siempre hay equilibrio en su hogar. Tommy ya no daba por sentado el trabajo de su madre, y Susan estaba feliz de ver a su hijo crecer y ser más responsable. Su relación cambió, y se convirtió en una lección de vida crucial para ambos.